Vamos a presentar el trabajo final de la empresa de Camposol. Siguiente. Camposol es una empresa agroindustrial peruana dedicada a la producción y exportación de frutas frescas de alto valor, con operaciones en Perú, Colombia, Uruguay y también tiene oficinas comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia. Siguiente. El sistema monetario internacional es el conjunto de reglas, instituciones y acuerdos que rigen las relaciones monetarias y financieras entre países. Los tipos son el fijo, flotante y el mixto. Siguiente. También el mercado de divisas es donde se compran y se venden las monedas extranjeras, siendo su función principal facilitar el comercio y la inversión internacional. También hay el tipo de cambio spot, que es la transacción inmediata, y el forward, que es un contrato de compra o venta de divisas en una fecha futura a un precio pactado. Asimismo, las tasas de intereses locales e internacionales. Está las tasas de interés fijadas por el Banco Central de un país para regular su economía. Y las tasas de interés internacionales que son a escala global, especialmente fijadas por grandes economías. Siguiente. La parte práctica. Podemos ver que Camposol desarrolla sus operaciones productivas en soles administrado por el Banco Central de Reserva del Perú y las monedas con las que trabaja, siendo las más relevantes, son el dólar y el sol peruano. Siguiente. Su tipo de cambio y la volatilidad. Podemos ver que el cambio para Camposol de dólares en soles es debido a la combinación de ingresos en dólares y los costos que son en soles, y también la volatilidad está por los márgenes operativos, ya que la depreciación del sol beneficia a la empresa y también la conversión contable de los costos locales a dólares. Y las tasas que son aplicadas a los préstamos locales en el año 2025 se vio que fue de 4,25 a 4,75%. Siguiente. Las tasas de financiamiento para las importaciones y exportaciones, pudimos ver que tiene una línea Senior Note por un monto de 350 millones con una tasa de 6% anual, según la fuente de Camposol Holding. Y el análisis del entorno monetario que afecta a la empresa, se observa que es el tipo de cambio de dólares a soles, también la volatilidad cambiaria por el movimiento rápido de dólares a soles que afecta a la conversión de costos, la tasa de referencia que afecta a los préstamos locales en soles utilizados para las operaciones, también las tasas internacionales, la estructura de deuda en dólares y también el costo de financiamiento de las exportaciones. Siguiente. Como segundo punto tenemos análisis de las necesidades operativas de financiamiento, que es el NOF. Como definición, tenemos que la necesidad operativa de fondos son el capital que una empresa requiere para financiar su ciclo operativo, que son inventarios, cuentas por cobrar y tesorería. Como ciclo operativo, son las necesidades operativas de fondos, que son las inversiones que una empresa tiene para hacer en circulante necesarias para el funcionamiento de un negocio. Y una vez deducida financiamiento espontáneo, como proveedores generan las propias operaciones habituales en la dinámica del negocio. Como fórmula, el NOF es activo circulante operativo menos pasivo circulante operativo. Como métodos de financiamiento de corto plazo, el factoring implica la venta de cuentas por cobrar por parte de la institución financiera o empresa de factoring. Como ventajas, tenemos que proporciona liquidez instantánea y elimina el riesgo.
impago. También la empresa puede externalizar la gestión y cobro de deudas, que es liberado a tiempo y recursos internos. Como desventaja, los costos de factoring pueden ser más altas que otras que son opciones de financiamiento debido a las tarifas y comisiones involucradas. Siguiente, por favor. Como casos, tenemos que la empresa tiene un ciclo operativo de Camposol que cultiva y procesa productos agrícolas, que son muchas de sus materias primas como plantaciones y cosechas. También la pregunta que tiene cuentas por cobrar grandes o cobranzas lentas, dada que la empresa Camposol exporta productos a múltiples mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y Asia. Es probable que tenga los plazos de cobro extendidas, dependiendo de contratos logísticos que son internacionales, tiempo de distribución, lo que puede generar cuentas por cobrar importantes y ciertos grados de demora. También la determinación si la empresa requiere financiamientos permanentes o temporal. Como temporal, si la necesidad de fondos fluctúa como mucho por estacionalidad, como cosechas, picos de demanda, necesita financiación temporal. Si es permanente, sí existe una base de constante de inventario a cuentas por cobrar, que siempre requiere capital que necesita financiación permanente. ¿Cómo identificar qué instrumentos de corto plazo utiliza o debería usar? Tenemos líneas de crédito, factoring, que es descuento de documentos pagarés, y también el capital de trabajo propio. Siguiente, por favor. Bien, pasando al tercer punto en los análisis de financiamiento de inversiones y estrategia de cobertura, pues primero en un contexto teórico, ¿qué son? Por ejemplo, el forward es es un contrato privado entre dos partes donde se acuerda comprar o vender una moneda u otro activo, efectivamente, con una fecha futura en un tipo de cambio pactado. Por ejemplo, un futuro es similar a un forward, pero se negocia en una bolsa organizada. Tiene ajustes diarios y mayor liquidez, permitiendo cubrirse en variaciones o commodities. El swap es un intercambio de flujos financieros entre dos partes, como swap de tasas, swap de monedas. La opción call da el derecho, no la obligación de comprar una moneda o un activo a un precio pactado, es decir, pues ayuda en compras futuras en caso de que el precio suba. Y la opción de put, pues también igual te da el derecho de vender una moneda o activo a precio pactado, pero te ayuda o protege cuando el precio baje. Siguiente, PPT. Ya, perfecto. ¿Para qué se utilizan? Eh, ¿O qué cobertura el riesgo cambiario y de tasas? Pues se utilizan principalmente para cubrir tres tipos de riesgos: el riesgo cambiario, el riesgo de tasas o el riesgo de precios. Siguiente, PPT. Ya. Por ejemplo, aquí una parte práctica aplicando a la empresa Camposol, pues si bien sabemos la empresa es una agroexportadora peruana de arándanos, uva, mangos y entre otros productos, pues los proyectos de inversión, sí, Camposol invierte en nuevas hectáreas de cultivo, tecnologías agrícolas, tiene deudas de moneda extranjera. Como exportadora, pues Camposol suele manejar deudas corporativas en dólares, la cual pues expone a la empresa la volatilidad del tipo de cambio frente al soles. Las importaciones o exportaciones vulnerables al tipo de cambio, pues sí, efectivamente las exportaciones venden principalmente en dólares, y las importaciones, pues, se compran fertilizantes, agroquímicos o maquinarias, pues, que son pagados en dólares. Siguiente, PPT. Ya. Realizando lo que es una estrategia práctica con el forward, pues la situación de la empresa, la empresa eh, va a exportar por un valor de 3 millones de dólares y se cobrará dentro de 60 días. El riesgo es que si el tipo de cambio baja, reciben menos soles. La estrategia es firmar un forward en venta de dólares para asegurar y fijar el tipo de cambio. Por ejemplo, es el forward cierra al tipo de cambio en 3.80 por dólar, el tiempo.
o el escenario es de 60 días, que posiblemente pueda bajar en el mercado a 370. Sin forward, los 3 millones de dólares a 370 pues a tipo de cambio 11 millones 100 mil. Con forward, 3 millones se mantiene a 380, el tipo de cambio sería 11 millones 400 mil. Es decir, que el forward protegió a Camposol y garantizó 300 mil adicionales. En una propuesta final, pues en caso de la exportación, el forward sí ayuda bastante a Camposol. Entonces pasa a mi siguiente compañero. Bien, ahora vemos los tipos de riesgos financieros y es importante recordar que el riesgo financiero se refiere a lo que es la probabilidad de que una empresa enfrente eventos que afecten negativamente su rendimiento y sus inversiones. Por ende, como consecuencia, también su desempeño general. Entonces, bajo este marco, analizamos 5 tipos de riesgos y cómo estos impactan a la empresa Campos, una de las principales agroexportadoras del país. Tenemos el riesgo cambiario y este riesgo aparece cuando una empresa trabaja con monedas extranjeras y si el tipo de cambio sube o baja, ¿no? O sea, si la moneda cambia, también cambian los ingresos o los costos de la empresa. Luego tenemos el riesgo de tasas de interés y es el riesgo que donde las tasas de interés aumentan y la empresa tiene que pagar más por sus préstamos o por el financiamiento que obtenga. Luego tenemos el riesgo de liquidez y ese es un riesgo de no tener suficiente, donde la empresa no tiene suficiente dinero disponible en el momento que lo necesita. Y aunque la empresa tenga así activos o ingresos futuros. Luego tenemos el riesgo de crédito internacional y es el riesgo en el que un cliente extranjero no pague o no paga a tiempo por la mercancía o el servicio recibido. Y por último tenemos el riesgo país, que está asociado en cuanto a al ámbito económico, político, regulatorio en un país extranjero, que puede afectar las operaciones y los pagos internacionales. Siguiente, por favor. Tenemos ahora los ejemplos en cuanto al riesgo cambiario. Camposol exporta en dólares, pero muchos de sus costos se pagan en soles. Eso significa que cualquier variación en cuanto al tipo de cambio afecta directamente su flujo de ingresos, ¿no? Por ejemplo, si el dólar baja, la empresa va a recibir menos soles por su exportación y esto reduce su liquidez para cubrir costos operativos. Luego tenemos un ejemplo de riesgo de tasa de interés y es que una de las partes de la deuda financiera de Camposol se encuentra en tasa variable. Entonces, si las tasas internacionales aumentan, también sus pagos de intereses aumentan, ¿no? Lo que incrementa sus gastos financieros y reduce el efectivo disponible de la empresa en cuanto a sus operaciones e inversiones. Luego tenemos el riesgo de liquidez, y es que el sector agrícola requiere de grandes desembolsos para sus diferentes etapas, por lo que los pagos del exterior suelen recibirse entre 2 meses a 3 meses después. Es por eso que la empresa presenta un descalce y obliga a que la empresa financie sus operaciones antes de recibir los ingresos, generando una presión en su flujo de caja. Siguiente, por favor. Luego tenemos un ejemplo en cuanto al riesgo de crédito internacional y es que Camposol comercializa con clientes de diferentes continentes y países, ¿no? De Estados Unidos, países de Europa y países de Asia. Por lo que siempre está la posibilidad de que un comprador extranjero se retrase o tal vez no cumpla con el pago pactado. Por ejemplo, un retraso de 30 días impacta directamente en lo que es la programación de ingresos y compromete la liquidez mensual de la empresa. Y por último tenemos un ejemplo del riesgo país y que Camposol depende de mercados internacionales, donde pueden darse cambios regulatorios, políticos o económicos, como se mencionó anteriormente. Por lo que unos requisitos sanitarios más severos en Europa o en China, por ejemplo, pueden generar demoras en las exportaciones y afectar las ventas de la empresa. Siguiente, por favor. Bien, acá podemos visualizar un mapa en donde se identifican los principales riesgos financieros en Camposol. Todo lo mencionado anteriormente, cómo afecta a la empresa, un ejemplo y su impacto para cada tipo de riesgo. Siguiente, por favor. Para concluir, en síntesis de riesgos y problemas detectados, tenemos en primer punto el riesgo cambiario, que viene a ser el más crítico. La depreciación del dólar frente al sol reduce los ingresos netos a convertir en ventas de exportación. En riesgo de liquidez existe un descalce de plazos. Los costos de campaña agrícola son inmediatos, mientras que los pagos de los clientes son diferidos. En el riesgo de tasa de interés, la deuda a tasa variable aumenta los gastos financieros cuando las tasas locales o internacionales suben. Esto afecta el flujo de caja y el riesgo de crédito y país, que es la exposición a mercados internacionales, generando la posibilidad de retrasos o impagos a clientes y el impacto a cambios regulatorios o económicos en los países de destino.
También la evaluación de alternativas de solución. En el primero, ¿es mejor un forward, un swap o una opción? En este caso, el forward es la mejor herramienta para el riesgo cambiario, ya que fija el tipo de cambio para los ingresos futuros y otorga certidumbre y estabilidad del margen operativo, mientras que el swap de interés es ideal para el riesgo de tasas, ya que permite cambiar la deuda variable a fija, estabilizando los gastos financieros. Y en las opciones o el call put, aunque ofrece flexibilidad, implica un costo de prima de que Camposol, con flujos operativos grandes y constantes, puede considerar una reducción innecesaria de margen en comparación con el forward. ¿Qué financiamiento conviene más? En este caso es el factoring de exportaciones, ya que es la solución más conveniente para que el problema de liquidez permita convertir inmediatamente las cuentas por cobrar de 30 a 90 días en efectivo, acortando su ciclo operativo y reduce de esta manera la dependencia de líneas de crédito caras para cumplir los gastos estacionales. De ahí también está la solución financiera más adecuada. Esta es una estrategia de gestión de riesgo integral que combina tres instrumentos. Como primero tenemos el componente de riesgo cambiario, el segundo es el riesgo de liquidez y el tercero el riesgo de tasas. El instrumento que es utilizado para el primero es el forward, que asegura la conversión a soles de los ingresos de exportación, neutralizando el impacto de una caída de sol sobre los costos operativos. En el riesgo de liquidez, el factoring de exportaciones que genera liquidez inmediata y el riesgo de tasas, que es el swap de interés, que estabiliza los gastos financieros al convertir la deuda variable a tasa fija, brindando previsibilidad en los costos de endeudamiento. Muchas gracias.